Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a realizar una clase de resumen de lo que hemos visto en esta unidad número 1, la libertad como tema literario, es el título de esta unidad, y vimos principalmente dos tipos de texto, uno perteneciente al género lírico y otro perteneciente al género narrativo. Todo esto englobado en una estética denominada romanticismo literario. Los objetivos de esta clase, como ya les mencionaba antes, es recordar y, volver a revisar conceptos vistos en las unidades anteriores, perdón, en las clases anteriores de esta unidad, los cuales nos van a permitir dar un cierre a esta unidad número 1 en una actividad que vamos a realizar la próxima clase, que es un breve cuestionario que vamos a responder por una plataforma digital que ya les voy a estar mencionando, ya sea por WhatsApp o por mail. Como mencionaba, los objetivos de la clase son recordar conceptos alusivos a la estructura del género lírico. No vamos a ver todo lo de estructura del género lírico porque ya lo hemos visto bastante, tanto en nuestras clases presenciales que alcanzamos a tener, como en las clases virtuales que hemos estado desarrollando. Solamente nos vamos a quedar con una parte de esta estructura. Vamos a reconocer ejemplos de figuras literarias y actitudes líricas. Vamos a recordar características del romanticismo literario y vamos a analizar una obra del romanticismo atendiendo a las características vistas en clases. Comenzamos entonces. Así entonces es como se va a estructurar nuestra clase. Primero vamos a ver estructura del género lírico, luego características del romanticismo literario y finalmente un análisis de las obras de este periodo el cual nos convoca. Primero, en cuanto a la estructura, lo que me interesa ver y lo que me interesa rescatar son las figuras literarias. Ya vimos conceptos como hablante lírico, objeto lírico, motivo lírico, temple de ánimo y actitudes líricas. ¿Vale? En esta oportunidad nos vamos a centrar solamente en las actitudes líricas, que no las mencioné en esta oportunidad, para quedarme principalmente con figuras literarias. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dijimos al respecto de las figuras literarias? A lo largo de la historia ha habido numerosos intentos por clasificar y analizar los distintos procedimientos que adopta el lenguaje utilizado en la lírica. En la siguiente tabla vamos a ver las principales figuras literarias que nos van a permitir, digamos, conocer o comprender mejor los textos líricos. Aquí por lo menos tenemos alrededor de 7, o las más famosas o las más, digamos, comunes, figuras literarias utilizadas en el lenguaje lírico. Tenemos la personificación, la comparación, la metáfora, la metonimia, la antítesis, el oxímoron y la hipérbole. Esto ya lo pudimos revisar, vimos las características y vimos un ejemplo de lo que aparece acá. Entonces, ya sabiendo todo esto, vamos a realizar el siguiente análisis. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a identificar dos figuras literarias. Vamos, primero que nada, a leer este poema del señor Gustavo Adolfo Bécquer, que es una de las figuras principales que estuvimos analizando dentro de nuestras clases, porque es un representante fiel de el movimiento denominado romanticismo literario. Vamos a leer este poema, vamos a responder estas dos preguntas que aparecen también en nuestro documento, que también está adjunto con esta presentación en los materiales para esta sesión. ¿Qué vamos a hacer luego de leer el poema? Vamos a identificar al menos dos figuras literarias de las que aparecen acá, o si encuentran otra también puede ser, presentes en estos versos, y vamos a identificar qué actitud lírica está presente en el ejemplo. ¿Vale? Recordamos que en las clases anteriores también vimos actitudes líricas, así que pueden ir a las presentaciones de las sesiones anteriores y revisar lo referente a las actitudes líricas. Entonces, una vez que leamos esto, vamos a identificar al menos dos figuras literarias y vamos a identificar la actitud lírica presente en este poema. ¿Vale? Entonces, una vez que realizamos esto, pasamos a la siguiente parte, que es el romanticismo. ¿Qué hablamos acerca del romanticismo? Dijimos que era una estética que surge en Alemania a finales del siglo XVIII como resultado de los ideales propuestos por la Revolución Francesa.
es una respuesta a la estética anterior, el neoclasicismo, la cual se basaba en el racionalismo impulsado por la Ilustración. El arte neoclásico está sujeto a las reglas del equilibrio y no puede servir para reflejar una sociedad y los conflictos de aquel entonces. Era una estética que solamente ocupaba la razón para describir y, digamos, reflejar la realidad de ese entonces, pero en el romanticismo se encuentra una nueva manera de reflejar la sociedad, ya teniendo en cuenta el, la interioridad del personaje y la interioridad del poeta como digamos, un punto de partida para la creación de una obra artística. Solamente va a partir desde ahí, desde la interioridad de el poeta o poetisa. Como mencionábamos, la característica principal del romanticismo es la subjetividad e individualismo. Se reivindica la figura del yo, obviamente el yo del poeta. Es una especie de culto hacia la intimidad del poeta, exponiendo sus pasiones más intensas, generalmente asociadas al amor y a la libertad, que es el tema central de esta unidad, la libertad como tema literario. En segundo lugar, reconocimos a la rebeldía y a la libertad como principales temáticas. El romántico defiende la libertad como pilar de la existencia humana. Propone una actitud de rebeldía contra las normas sociales y morales, así como también a la forma o a las normas escriturales de la época, a la forma en que se escribía en la época. ¿Cierto? Entonces va a rescatar estos aspectos como pilares fundamentales dentro de la conformación del ser humano. Por otra parte, dijimos que la estética del romanticismo busca un absoluto, el poeta busca trascender de lo material y lo racional, adentrándose en sí mismo y manifestando una disconformidad con su entorno, una insatisfacción ante la fragilidad y la fugacidad de la vida. Entonces trata de buscar conceptos absolutos como el amor, el concepto de la belleza, el concepto de la virtud, el concepto de la libertad. Trata de buscar qué es lo puramente libre, qué es el amor, qué es el concepto de libertad, qué es el concepto de belleza en su totalidad. Por otra parte, el tema de la evasión, que obviamente esta insatisfacción que mencionábamos anteriormente, motiva al autor romántico a huir en su obra hacia lugares exóticos, lugares de naturaleza intimista que le permite proyectar sus atormentados pensamientos. O sea, el autor romántico, si bien en lírica no se aprecia mucho, se aprecia más en narrativa, huye hacia estos lugares exóticos y recrea esta naturaleza de manera que esta naturaleza le ayude a plasmar sus pensamientos. Huye hacia lo exótico, hacia lo fantástico, hacia lo onírico. Lo onírico tiene que ver con los sueños y incluso hasta su propia muerte. Seguimos. Otro aspecto también es el nacionalismo y busca el rescate de las tradiciones populares de cada pueblo y obviamente rescata este nacionalismo la necesidad de resaltar esta raigambre cultural en el mundo que le toca vivir al romántico. O sea, los elementos de la tradición y el folclore popular van a ser también protagonistas de la característica de esta estética. Vimos que el romanticismo en España llegaba a principios del siglo XIX y tenía dos momentos, uno tradicionalista y uno liberal. Eso ya lo vimos, no va a ser tan trascendente, pero es necesario mencionarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en esta parte? Vamos a leer una de las leyendas de Becker, que ya habíamos hecho un pequeño ejercicio alusivo a esto mismo en la clase anterior. Vamos a elegir del catálogo que aparece acá en este link una leyenda. Vamos a leer la leyenda, que no son extensas, y vamos a identificar los rasgos del romanticismo presentes en esta leyenda y vamos a escribir un comentario acerca de un rasgo del romanticismo presente en la obra. Uno de estos rasgos anteriormente vistos, la subjetividad, la rebeldía y libertad, la búsqueda del absoluto, la evasión o el nacionalismo, ¿qué rasgos presentes podemos advertir en la leyenda? Aquí una aclaración, no pueden utilizar la leyenda Maese Pérez el organista porque fue la que analizamos en la clase anterior, así que sería trampa hacer el mismo análisis porque ya está detallado dentro
de la clase, del contenido de la clase anterior. Entonces vamos a elegir una leyenda, vamos a identificar los rasgos del romanticismo presente en esta y escribir un comentario acerca de uno de los rasgos presentes en la leyenda. Todo esto va a estar inserto en un documento de Word, el cual ustedes van a poder trabajar como manera de una guía de aprendizaje que va a servir para cerrar y darle, digamos, término a esta unidad. Todo tiene que contestarlo en esa guía. ¿Vale? Entonces, ya vimos las características de la literatura de Gustavo Adolfo Bécquer, vimos los rasgos del romanticismo y ahora lo único que nos queda hacer es hacer este ejercicio y preparar lo que sería el cierre de nuestra unidad, que va a ser la próxima clase, a través de un documento que vamos a contestar de manera online. Así que quedo atento a sus dudas y cualquier cosa me escriben o me hablan, digamos, al WhatsApp o al mail. Nuevamente, les reitero que el análisis es la parte importante de esta clase, junto con el recordar lo que vimos en las sesiones anteriores. Así que, con un fuerte abrazo, me despido atentamente de ustedes. Nuevamente reitero, quedo abierto a todas sus dudas y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo muy fuerte y que estén muy bien. Hasta luego.